Muy Espérate, espérate. buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales de Valparaíso. Oscar tiene algún problema técnico, pero lo va a solucionar, así que no hay ningún inconveniente. Estamos hoy día, martes 14 de julio, día de la Francia, ¿no es cierto? También está de cumpleaños, mandar un saludo. Mi nuera está de cumpleaños, ¿no? Hoy día 14 de julio también. Ah, ya. Día, No, nos ah, sumamos, nos sumamos a los muchas saludos. gracias. Ya que está como saludamos a su señora, don Francisco, la saludamos Sí. a mi Ah, nuera. Después vamos a preguntarle a Oscar también para Saluda que... a la nuera, un sal- abrazo. Que lo pase Claro bien. que ah. eso. Así que hoy, Oye, hoy no, mañana el de 14 juillet. no, no, es hoy 14 de julio, don Francisco Bartolucci. Hoy 14 de julio. Y No, no me hoy es 13, contradiga, hombre. Que estamos grabando no me 14 hoy. Ya, contradiga. ya, ya, ¿Por qué ya. está usted A más les enfants de porfiado? la patrie. Ya, usted es Ya, más Como día porfiado porque lunes, no pero estamos a entrena martes. más. Claro, estamos a martes 14. Los auditores nos están sí, escuchando martes 14 de julio, 19 horas, en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. ya, Día de la estamos France. listos. Ya, ¿listo? Ya. Ya. Perfecto. Bueno, Formé eh, de batallón. claro, estamos helados días y se viene la lluvia, se viene la lluvia. Así que Ya, uno que ha claro. estado en el sur, que ha sido sureño, como que no se complica, pero del centro para el norte son más, se complican más. Bien, vamos a estar, bueno, Francisco, Oscar, bienvenido a este programa. Como Gracias. siempre, Saludos, un Francisco, un gusto. abrazo. Igualmente, saludos a todos. Vamos a entrar en materia. Dijo, decía el dermatólogo, ¿qué más decía entrar en materia? Había un chiste que decía. Vamos a entrar en materia. Tenemos, bueno, no podemos soslayar un poco esto que va en avance, el tema de la mega reforma, pero más que no solamente por el procedimiento, o sea, el tema mismo de la reforma o de la ley de reconstrucción, como se le quiere llamar, eh, ley miscelánea, porque las noticias han estado bastante movidas en el último tiempo, tanto para gobierno, el gobierno, partido de gobierno y la oposición. Eh, y hasta ahora, ya como sabes que estamos grabando, la gente está grabando, no había todavía acuerdo de lo que pasó, más allá que a lo mejor que cuando ya escuchen la situación puede haber cambiado. Términos muy generales para entrar al ruedo. Se vota mañana, Consiste, ¿no? Se sí, vota correcto, mañana ya definitivamente en definitivamente. el Senado. Claro. Pero habíamos conversado de estos grandes acuerdos. Hoy día no se está actuando así, sino que se trató de llegar a un acuerdo. De hecho, vamos a conversar. Con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, había manifestado su disposición de trabajar, pero al parecer, ahí Oscar nos podrá ilustrar, ciertos sectores del Partido Socialista le quitaron el piso a la presidenta para negociar, y se llegó a un acuerdo con el PPD, pero que por no solamente declaraciones, sino por la indicación del ministro de Hacienda que colocó, bajó el punto porcentual nuevamente del impuesto, esta situación produjo el quiebre. Entonces, aparentemente habría un tema tan relevante también como más allá de la oposición que se tenga sobre la reforma, que por algunas acciones del gobierno y otras acciones de la oposición estaríamos hasta ahora, por lo menos, a fojas cero nuevamente, más allá que el gobierno dice que tiene los votos. Francisco, un poco tu visión de estos hechos que están pasando en esta materia, que insisto, a lo mejor a las 7 de la tarde del día martes hay algún cambio. Mira, yo lo encuentro que es a ver, voy a usar quería usar la palabra espectáculo, a ver si encuentro otra menos fuerte, ¿no? Todo esto que hemos vivido, que hemos conocido. ¿M? Mira, yo escribí una carta al Mercurio de Valparaíso, que me la publicó hoy día el Mercurio. Voy a leer nada más que el inicio de la carta. ¿Eh? Dice, a estas alturas, que se llegue o no a un acuerdo político para aprobar la ley miscelánea, impulsada por el gobierno para reactivar debilitada situación económica del país, da exactamente lo mismo. El daño ya está hecho. Y explico en la carta que todo lo que hemos vivido, lo único que va a traer como consecuencia al final es desalentar la inversión. Como explico en mi carta, nadie va a querer invertir en un país que ha dado este espectáculo de fragmentación, de peleas, de amenazas. Te fijas en que los inversionistas deben decir, mira, aunque se apruebe, y quizás cómo se va a aprobar,
esto no tiene ninguna solidez, ¿no? Como han dicho, lo vamos a votar mañana con un voto más. Eh, y como pongo también en mi carta, al final de cuentas yo creo que eh, los inversionistas no necesitan, oye, que les rebajen los impuestos, ni necesitan tampoco beneficios especiales de este u otro tipo. Necesitan tener tranquilidad de que las cosas van a funcionar, ¿no? De una manera ordenada, de una manera permanente, ¿no? Que haya confiabilidad, que haya estabilidad política y que haya confianza hacia el futuro. Y como pongo ahí en mi carta, yo creo que son todos esos elementos los que están ausentes, ¿no? O sea, si uno mira, no ve estabilidad política, no ve acuerdos, ve amenazas, ve controversias, ve, ¿cómo se llama?, una situación que no deja tranquilo. Un país tiene que tener tranquilidad, tiene que tener estabilidad política, estabilidad de confianzas, y eso yo creo que es lo que no está. No está. Ahora, a lo mejor soy demasiado, digamos, negativo, ¿no? Porque claro, yo pongo al comienzo de mi carta que da lo mismo lo que se apruebe o lo que no se apruebe, porque ya el daño, digo yo, está hecho, que es el daño de la confiabilidad, ¿no? De que los... Quién sería ¿Ah? responsable, Francisco? ¿Quién serían responsables o en qué ámbito de esta confiabilidad? No, ¿Qué cuota hay le una asigna al obcecación, gobierno o a la oposición? ¿Qué cuota le sí, asigna más o menos? no, hay una obcecación muy fuerte de la izquierda de no querer aceptar este programa de reactivación económica, ¿no? El gobierno ha tenido algunas falencias también. Al final nadie sabe qué va a salir, ¿no? Porque tú planteas un programa y ese es el bueno, pero si te lo cambian completamente, no sé si queda tan bueno. Pero mira, yo digo en la carta que da lo mismo, ¿eh? Yo creo que ya el daño está hecho y vamos mal y vamos a seguir mal. Ese es mi diagnóstico. Vamos a seguir encontrados, peleando. No, mañana te echo abajo otra ley, mañana no te apruebo esto. Mira, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor a los inversionistas les da lo mismo todas estas peleas y el que quiera construir un edificio lo va a construir igual. A lo mejor yo me equivoco, pero no creo que todo lo que ha pasado sea bueno. Cualquiera sea el resultado final, ¿no? Porque va a ser arrastrado, sin lugar a dudas, un voto más, un voto menos, qué sé yo. Entonces, al final, yo tengo esa impresión. Creo que hemos dado un muy mal examen y esto va a afectar hacia adelante. Esa es mi impresión. Tu impresión. Oscar, tu impresión. Sí, yo, primero que todo, saludar a la gente que nos escucha, que tiene la paciencia de escucharnos. Segundo, yo creo que, bueno, me van a pasar a control de cuadro en el Partido Socialista, porque nuevamente voy a estar de acuerdo. Ah, Ah, Creo que Oscar está. muy Francisco y también opino en la misma dirección, probablemente con otro argumento. ¿Me escuchas ahí? Ahí ¿Se sí, escucha? ahí se sí, escucha. Ya. Qué bueno. La estabilidad democrática es fundamental, ¿cierto? Es esencial para que la economía funcione bien. Eso es lo primero. Después podremos tener conversaciones, ¿cierto? Evidentemente hay diferentes énfasis. Y acá cuando el gobierno señaló en su momento, a través de una campaña de la Secretaría General de Gobierno, que el país se caía a pedazos, que esto ya no estamos hablando de campaña, estamos hablando de cuando ya era gobierno, en el mes de marzo, que se va a salvar al país porque Chile se cae a pedazos, que fue la oposición que señaló que eliminaran ese video, porque eso corre en redes sociales. No le podemos decir al mundo que Chile se cae a pedazos, porque no podemos tener diferentes posiciones, pero hay un espacio común que es el país y desde ahí se construye. En relación a la reforma propiamente tal, ya me voy a referir a lo propio del Partido Socialista, ¿cierto? Pero a la reforma en general busca recaudar 6.000 millones de pesos menos.
con Yo, 4 puntos de descuento de la tasa impositiva, ¿cierto?, a las empresas. Ahí está la expectativa de que exista crecimiento en un plazo de 10 años, el 2035, según lo que señaló el ministro de Hacienda, ¿cierto? Vamos a ver los efectos en el empleo. Entonces, la dificultad en el empleo, la dificultad en la economía, la tenemos ahora. Y tenemos un problema de caja. El Fondo Monetario Internacional señaló que algo así como el 42% de deuda del PIB dejó el gobierno del presidente Boric. Con este gobierno se estima que pasaría a ser el 49%. Entonces vamos a recaudar menos. Entonces, cuando se llega a un acuerdo para buscar estabilidad, porque partiendo de la base que los votos el gobierno lo tiene para aprobar esta mega reforma, los tiene. Cuando se llega a un acuerdo, ¿cierto?, para ampliar esa mayoría con los senadores y senadoras del PPD, se cambia a través de una indicación la tasa impositiva de la empresa ya no al 23%, sino que al 22%. Esto fue un error, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios personeros gobierno. El, el ministro del Interior, ¿cierto?, tuvo que volver a retomar, ¿cierto?, el diálogo con los parlamentarios de todas las bancadas, generando, ¿cierto?, un tremendo forado, un tremendo vacío. ¿Por qué? Porque evidentemente, y algo que hemos aprendido con el tiempo, no basta con tener el 50+1. Estos cambios de tal profundidad que dejamos de recibir 6.000 millones de dólares, que disminuimos la tasa impositiva, entre otras cosas, entre otras variables, ¿cierto? Deben buscar un acuerdo más amplio si queremos estabilizar la economía. Yo no voy a caer en lo que se ha dicho, ¿cierto? Que esto es una reformita, como dijo alguien por ahí, ¿cierto? Que esto es para los súper ricos. Yo lo que pretendo creer es que aquí el gobierno está actuando de buena fe. Lamentablemente, eso quedó muy entredicho cuando hubo el cambio de posición en función a la negociación al acuerdo que habían llegado los senadores del PPD. En relación a lo que pasó en el Partido Socialista y lo que se le encaró a la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, ¿cierto? Acá eh, hubo una mesa de conversación institucional en el Senado con el ministro de Hacienda. Por lo tanto, evidentemente, cuando uno se sienta a conversar, uno conversa. Cuando uno se sienta a dialogar, uno dialoga. Y los parlamentarios se llaman parlamentarios porque parlamentan, porque deben estar en función de poder llegar a acuerdos. Esta fantasía que tienen algunos, ¿cierto?, de quedarse eternamente en la trinchera, yo desde mi punto de vista, ¿cierto?, eso no es viable. Porque acá, yo lo voy a decir, ¿cierto?, lo que yo creo que no es una buena ley, que si yo puedo incidir en algo, voy a incidir, que si puedo mejorar algo, lo voy a mejorar, también haciéndome cargo del resultado eleccionario que existió en diciembre del año pasado. Lamentablemente, acá existe una desavenencia tal que hoy día yo creo que queda muy mal pie el gobierno, porque claro, hoy día los senadores del PPD que habían llegado a acuerdo efectivamente no se van a sentar a conversar. Hoy día la oposición, ¿cierto?, tiene una posición unitaria, así lo ha dicho desde la democracia cristiana como partido de centro, los partidos del socialismo democrático, ¿cierto?, el Partido Socialista, eh, los senadores del Partido Comunista y Frente Amplio, en función de poder, ¿cierto?, ver de qué forma podemos revertir esta situación que es tan adversa, que es considerada adversa, pero no adversa porque se pierde una votación, sino que adversa porque cuestiones que nosotros, no desde la ideología, sino que de temas prácticos, que el país deje de recibir 6.000 millones de dólares al año, afecta a la economía del país. Así como lo dijimos con el MEPCO, lo dijimos con el MEPCO en su momento. Y claramente eso está afectando hoy día. Lo decimos también hoy día. Esta reforma afecta. Yo creo que se debió haber llegado a un acuerdo, sí, para aminorar esos costos. Lamentablemente se cambiaron las condiciones por parte del gobierno. Oscar, a ti te voy a consultar de tu perspectiva y a Francisco de su también posición. ¿Crees tú igual que
los sectores quizá un poco más radicales del Partido Socialista minaron la posibilidad de llegar a acuerdo con la presidenta del Partido Socialista en el Senado, con la instancia de la presidenta del Senado. Y a Francisco le pregunto que si al gobierno, para que se acuerden bien las preguntas, si el gobierno quizás, como hemos hablado también en nuestro programa, le falta políticos en el gobierno hayan cometido este error también, porque es un error el que hizo el ministro de Hacienda. ¿Qué creen ustedes? El caso del Partido Socialista, la presidenta para Oscar, y el caso del error que podría haber cometido el gobierno, que cometió el gobierno. El Partido Socialista siempre ha actuado de manera unitaria eh, para, ¿cierto?, poder generar, incidir en esta minoría evidente que existe en el Congreso. Eh, Lamentablemente, ¿cierto? Eh, Acá se generó un mal ambiente en contra de la presidenta del partido. Acá uno no puede hablar sobre hipotético. La presidenta no llegó a ningún acuerdo. Aquí lo que pasó es que había una mesa institucional, que recordar además que la presidenta del partido es senadora y pertenece además a la Comisión de Hacienda del Congreso, que es justamente donde se está discutiendo esta ley. Por lo tanto, evidentemente, hubo un espacio institucional abierto por la senadora Paulina Núñez para poder conversar estos temas. De acuerdo, nada. Eso no existió. Eso no existió. Entonces, es difícil hablar sobre un hipotético. Efectivamente, y esto lo digo a título personal, yo soy de los que creo que los cambios en democracia se hacen en los espacios institucionales. Y si es que tenemos parlamentarios, ¿cierto? Es para que puedan también representar una mejor posición para quienes lo eligieron. Lamentablemente, ¿cierto? Esas puertas se cerraron al momento que se cambian las condiciones propias de lo que habíamos conversado aquí mismo, que bajaba de un 27 a un 23%. Francisco ahí me rebatía en algún momento y me acuerdo, me decía, no, pero es que esto también fue propuesto por Boric. Sí, probablemente, ¿cierto? Y lo conversábamos, pero cuando uno eh, ya tiene 6.000 millones de dólares menos que recibir, cuando se baja una tasa más de impuestos, o sea, se le va a cobrar menos de impuestos a las empresas, con invariabilidad tributaria, sin compensación en términos de ingresos para el Estado, hace muy costoso para la sociedad chilena hoy día estar apoyando este proyecto de ley. Yo creo que más allá de cualquier posición, lo que yo creo que hay que poner los datos sobre la mesa. Aquí no se trata de un dogma de fe, de decir, oye, con esto nos va a ir bien, a ciegas. Yo creo que hay que revisarlo un poco más. Y sobre todo, Gra- ¿cierto? Si el mismo ministro de Hacienda nos señala que en términos de empleo esto afectaría de aquí al año 2035. Yo creo que es muy compleja la situación hoy día. Francisco, gracias, Oscar. ¿Tú crees que le falta políticos al gobierno por este error que cometió claramente el ministro de Hacienda, o que habría cometido el ministro de Hacienda? Mira, yo creo que hay un error de partida. Esta es mi apreciación, ¿eh? Después de haber sido político tanto tiempo. Yo creo que ¿cómo se llama? El gobierno lanzó un proyecto demasiado ambicioso, demasiado extenso. ¿Te fijas? Trató de matar el pájaro al tiro, sin haberlo primero, desde luego, conversado, sin haberlo primero acordado. ¿Ah? Y era obvio que se iba a encontrar con una situación como esta, pues si uno sabe a quién tiene al frente, no, no lo digo en mal sentido, sino que efectivamente al frente, porque tienen su propio pensamiento y manera de ver las cosas. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, mira, voy a lanzar esta idea, voy a lanzar ¿con qué me voy a encontrar? Cuidado, no, no vaya tan lejos, cuidado, no abarque tanto, ¿no? Tenga más cuidado, váyase con más calma, ¿no? Ya presentemos nada más que esto y ahí vamos viendo, ¿no? Porque puede que me equivoque, ahí voy a repetirme. Yo creo que, que más que impuestos más o impuestos menos, perdonen que me repita, los inversionistas prefieren otra cosa. ¿Ah? ¿Correcto? Entonces, eh, yo creo que Ahora, hay ahora, un error. Y después en la tramitación misma, claro que han habido errores. Pues, eso lo sabemos. ¿Eh? Ahora, no sé cómo se gestó esto de bajar del 23 al 22 en la comisión. Fue, claro, una indicación del ministro. ¿Por qué la presentó cuando había acuerdo
para el 23 y él la baja al 22. Entiendo porque a su vez se había acordado otro impuesto de 1,5 puntos, no sé, que se pagaba al tiro, no, mira, hay algo ahí, eh, pero igual el ministro tal vez debió haber primero conversado ese punto, pero entiendo que no se lanzó de mala fe, te fijas, o sea, ya, los voy a sorprender porque están cansados y les voy a presentar la indicación para bajarlo del 23 al 22. No, algo hubo ahí de por medio que no me lo sé bien, que tiene que ver con que a su vez como compensación se había aprobado otro impuesto a las empresas de 1,5 puntos, pero que parece que se pagaba de otra manera o al Pero, contado. claro, Claro, ese fue el acuerdo con los senadores del PPD, justamente, que, ¿Ya? que tenían que, en el fondo, poner algo así, entre comillas, no me acuerdo la palabra técnica exacta, pero era algo así como una garantía de 1,5. Entonces Claro, el ministro lo que hace es bajar otro punto, entonces ya eso no quedaba en 1,5, sino quedaba en 0,5. Entonces ya, torcía el acuerdo que se había llegado. claro, claro, claro. Eso, ¿ves tú? claro, Había ahora, una perdón, razón, claro, pero mal manejada, pues. claro, ahora Y lo después, que, cuando se entera el ministro Alvarado, inmediatamente Eh, se da sí. cuenta de lo que provoca y se revierte, pero ya, eh. bueno, Bueno, Claro. ya, Por se considera eso, la ya, firma. bueno, claro. ya estaba hecho el daño. Por eso yo planteo esto y para ir ya pasando al otro tema antes que nos venga el quiebre, como digo yo, la pausa musical. Está claramente que aquí yo creo que no siempre hubo la disposición. Yo comparto a lo mejor lo que se ha dicho, que una gran reforma como esta. Yo no creo, como Francisco, que de a poquitito. Me parece que está bien que sea una gran reforma, pero sí exige, como se ha dicho acá, y creo que los tres estamos de acuerdo, una gran voluntad, y para eso exige conversar y exige llegar a acuerdos, a los antiguos acuerdos, que algunos lo han desprestigiado, los antiguos acuerdos. Incluso hasta hace poco yo, en ese sentido, públicamente lo he dicho y consta que fui un partidario absoluto de la reforma previsional, sabiendo que generaba costo a sectores políticos, pero que era la forma de llegar a un acuerdo. Y creo que aquí a lo mejor faltó, y por eso mi teoría es que faltó, en el buen sentido, no en el mal sentido, no en la cocina, como dicen algunos, pero en forma despectiva, sino en el buen sentido, la habilidad y la capacidad política para llegar a un frágil acuerdo que era, pero llegar a un acuerdo de algo que es relevante y que al gobierno le interesaba. Bien, vamos a Ahora, ir fíjate viendo. que, pero espérate, fíjate que esto a veces es de locos, pues, porque yo leí que el PPD le estaba pidiendo al gobierno para aprobarlo que bajara el impuesto a la benzina. No, el senador Pedro Araya. De hecho, el PPD le ¿Ah? quitó, el senador Pedro Araya, pero el PPD le quitó piso. ¿Ah? Incluso Carolina Tobar salió diciendo que era populista esa medida, así que no, Claro, no, pues, o no, sea, no, no, no ya aquí representaba estamos, o al sea, PPD. no te lo apruebo porque te da menos plata y le pedís que rebaje otro impuesto para que reciba menos Claro. plata todavía, no se Ahora, entiende claro, nada. ahora, ¿Ok? claro, ahora para terminar, un poco en este sentido, yo creo que igual podría haber habido, yo creo que el papel que podría haber jugado Paulina Bodanovich hubiera sido mucho más fuerte si no hubiera tenido entre su propio partido sectores mucho más extremos en ese sentido. Dijo que la senadora Chicardini, que no había, que ella no se iba a prestar para la foto con el ministro Quirós, o sea, que poco menos que sacarse una foto con el demonio, entonces va contra un poco lo que hemos hablado acá. Sí, Bueno, mira, hoy bien, sí. perdón, ayer en el diario La Tercera salió una nota en la tarde que habla al menos de tres situaciones en que el ministro Quirós le cambió las condiciones a los parlamentarios. Entonces, aquí Mm. no se trata de hablar de parlamentarios más radicalizados o menos radicalizados. Cada uno tendrá sus posiciones, ¿cierto? Su forma, pero efectivamente yo creo que hay que poner atención ahí, como decimos nosotros, noticia en desarrollo, porque hay una confianza que está resquebrajada con el ministro Quirós. Sí, correcto. No porque lo hayan buscado necesariamente los parlamentarios, sino que en definitiva, Pero los que- aparte, perdón, Oscar, de lo que pasó con el ministro Quirós, que estoy completamente de acuerdo, ¿ya? Y lo he señalado, iba a quedar grabado. Yo creo que efectivamente igual eso facilitó, pero los espolonazos dentro del Partido Socialista, la presidenta de algunos sectores fueron antes de que pasara esto. bueno, Y las ayer lunes hubo declaraciones, una reunión de mesa, claro, que hay una ya. excelente foto ahí que está toda la mesa, incluida, ¿cierto? Daniela Chicardini, Paulina Bodanovich. Eh, evidentemente hubo una tensión ahí, pero bueno, el Partido Socialista es más grande que estas tensiones. Yo No, es parte de la creo política, que sabemos hay. que eso, claro, es parte de la política. Oye, mira, nos queda muy poco y tenemos que hablar del tema lo voy a denunciar para que lo conversemos en estos minutos para el segundo bloque,
La gente no sabe mucho, pero vamos a hablar del Tribunal Constitucional, un órgano que está en la Constitución Política del Estado. Corríjame usted como abogado, entre los artículos creo que 90, 91 y 92. Es un órgano que se produce, o sea, se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes, de actos de autoridades administrativas, y que está formado por 10 ministros, ¿no es cierto? Porque es un tribunal jurisdiccional. 3 nombrados por el presidente de la República, 3 nombrados por la Corte Suprema y 4 por el Congreso, 2 por el Senado directamente y 2 por el Senado a propuesta del órgano de diputados. Por lo tanto, tiene una connotación política. Bueno, esto está, hoy día ha estado también un poco en el ojo del huracán, digo yo, más que el ojo del huracán, ha estado en tela de juicio, porque se ha dicho de que con la presentación al Tribunal Constitucional de la Escuela Segura, evidentemente que al declarar en 4 acápites la inconstitucionalidad, que sería la entrada de la fuerza pública, que ahora viene investigación ante delitos flagrantes, la revisión de los mochilas, el vestuario, y me queda una, son 4, no recuerdo en este momento cuál es la cuarta, se declaró institucional, por lo tanto, habría como una posición en contra del Tribunal Constitucional en este momento. Bueno, eso vamos a conversar en el segundo bloque después de esta pausa musical. Musical, ya, ¿qué vamos a escuchar? Bien, pues estamos de vuelta acá en Vamos Somos Chilenos, martes 14 de julio, toma de la Bastilla. Todavía no sabemos en realidad cómo le fue a Francia, pero ustedes ya lo saben, con España. Y estábamos hablando de un poco de la posición que se tiene frente a la última resolución del Tribunal Constitucional. Me acordé de la cuarta, bueno, la verdad es que era el tema de la gratuidad. Tenemos la gratuidad, ¿no es cierto? El hecho de ir con los velones blancos al vestuario, revisión de mochila y que pueda entrar la fuerza pública ante delitos, qué sé yo, que se cometa en algún establecimiento. Esos son los 4 puntos que el Tribunal Constitucional decretó que eran inconstitucionales. Y esto ha generado todo un tema político al respecto. ¿Cómo lo visualizas tú? Porque pareciera ser de que cuando te conviene, pareciera ser, son los mejores y cuando no te conviene, no son los mejores, pareciera ser. ¿Qué piensas tú, Oscar, al respecto? Bueno, yo creo que aquí está la madre del cordero. Lo que hablamos en el primer bloque también dice mucha relación con el Tribunal Constitucional, con la mala, creo yo, interpretación que se ha dado a acudir al Tribunal Constitucional. Acá hay que hacer lo que hay que hacer. Los parlamentarios se eligieron para parlamentar, para conversar, ¿cierto? Para definir cuáles son las leyes. El rol del Tribunal Constitucional no es legislar, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero. Porque aquí se acusó a la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, ¿cierto?, de que estaría impidiendo, en un supuesto acuerdo que nunca existió por lo demás, de acudir a algunos parlamentarios, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional. Eso nadie se lo puede negar a ningún parlamentario porque es parte, está dentro del proceso de formación de la ley. Eso es lo primero que quisiera decir. Segundo, me parece una falta de respeto absoluta pensar que el Tribunal Constitucional va a fallar en uno o en otro sentido, porque acá, ¿cierto?, un órgano legitimado constitucionalmente, que tiene un rol, cumple ese rol, está claro que cumple ese rol, porque ha declarado normas inconstitucionales, ¿cierto?, que técnicamente así se indica. Y tercero, yo quiero relevar también la posición de la presidenta del Tribunal Constitucional, porteña, abogada de la Universidad del Paraíso, doctora en Derecho, Daniela Marci, ¿cierto? En la firmeza que ha tenido en señalar que el Tribunal Constitucional no toma decisiones políticas, sino que más bien decisiones técnico-jurídicas. No me parece que hoy día estemos vapuleando así, sacando a colación tan fácilmente por parte de la clase política a un órgano regular del Estado, ¿cierto? Que tendrá que actuar cuando tenga que actuar y si es que tiene que actuar según sus competencias. Pero acá, ¿cierto? Lo que debe primero es existir el proceso de formación de la ley. Y si es que algún parlamentario o parlamentaria, un grupo de parlamentarios o un grupo de parlamentarias legítimamente quiere acudir al Tribunal Constitucional, bienvenido sea. Yo creo que no hay que escandalizarse por eso, pero pensar que el Tribunal Constitucional tiene alguna idea preconcebida, yo creo que estamos faltando gravemente a la democracia. Yo estoy hablando en términos generales, más allá de un proyecto de ley en particular. Eh, Porque por algo existe el Tribunal Constitucional, ¿cierto? O sea,
es un límite, la Constitución es un límite a la acción pública. Y dentro de la Constitución también los tratados internacionales. Por lo tanto, tenemos que actuar bajo normas, ¿cierto?, que están determinadas, y a eso se denomina Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional fija ciertos márgenes que son las potestades que le ha entregado la Constitución en las leyes. Bienvenido sea que exista un buen Tribunal Constitucional, creo que ha estado a la altura de las circunstancias. eh, Esto no pasa por conveniencia o no de que si me gusta un proyecto de ley o no. Pero imagínate, lo peor que puede pasar, un determinado grupo diga, ah, ya, no converso en un Congreso, para eso tengo el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Y si no le generamos ninguna mejora a la ley? ¿No presentamos ninguna indicación? ¿A quién estamos representando? O sea, para eso no tenemos parlamentarios. Dejo puesta la duda y la Claro. pregunta para discusión. Es lo mismo que tú habías dicho en relación al tema pasado. Francisco, ¿qué piensas? Ahora tenemos nueva presidenta, sí, María Pía Silva, nueva presidenta del Tribunal Constitucional por un año. Claro. Oye, yo en el mismo sentido, Oscar, porque no conozco, Estamos muy de acuerdo, vos, Francisco, nos van a echar a los está bien, dos. po, me van a echar los dos. No, pero yo estoy en receso, tú estás activo, entonces, a mí me da lo mismo, ya estoy en otra. Claro. Oye, porque no conozco las razones del Tribunal Constitucional para decir que era inconstitucional, no sé, aquello de que, por ejemplo, pueda entrar la fuerza pública si hay un delito flagrante en un establecimiento, pero bueno, tendrá sus razones, ¿no? Y lo otro de la revisión de mochilas y otras cosas. Tendría que leer el fallo del Tribunal Constitucional para saber por qué dice que es inconstitucional. Fue una cuestión controvertida, ¿no es cierto? Porque hubo un empate, si no me equivoco, y tuvo que dirimir La la presidenta. presidenta. Así que habían opiniones controvertidas al respecto. Interesante, no he tenido tiempo de ver el fallo para estudiarlo y poder comentarlo, pero en el sentido que señalaba Oscar, bueno, punto uno, obviamente tiene que haber un tribunal constitucional. Existen muchos países del mundo, no en todos, pero muchos, porque efectivamente hay que mantener la constitución resguardada, ¿no? Sí, lo, pueden haber situaciones que la alteren. Entonces tiene que haber un órgano al cual se pueda recurrir para restablecer el orden constitucional. ¿Eh? Ahora en Chile yo creo que nos estamos mal acostumbrando en este sentido, ¿eh? Porque hemos visto cómo hay parlamentarios que han presentado proyectos de ley que, para los cuales no tenían atribuciones, ¿no? Yo reviso con cierta asiduidad las páginas, ¿no? Y me llama mucho la atención ver cómo en la Cámara de Diputados se lleva mucho a votación en la sala la inconstitucionalidad declarada por la mesa y las aprueban todas. ¿Eh? La mesa, que es el organismo técnico, que es el que estudia, que tiene los abogados, sino que este proyecto es inconstitucional, ¿no? Entonces, eso tiene que verlo la sala. Y la sala revierte el dictamen de la mesa de la Cámara, porque la mesa de la Cámara se hace apoyar por la Secretaría, el estudio técnico, y la mesa de la Cámara declara que este proyecto es inconstitucional, por A, B o C razón, no procede, ¿no? Los parlamentarios no tienen facultades para presentarlo. Y la sala le revierte la decisión técnica tomada por la mesa, te pide estudiar, no, votación general, hablan uno para allá, otro para allá, la revierten, normalmente la revierten, llama la atención, ¿no? Luego, las acusaciones constitucionales, también es otra que ya se ha convertido en una En un herramienta política. deporte. ¿Ah? En un ¿Qué? deporte. En En un un deporte. deporte. Claro, en una herramienta política, ¿no? Para juzgar ¿cómo se dice? El desempeño político o de eficacia de un ministro, cuando no es para eso la acusación constitucional, ¿no? Tiene que haber digamos, el ministro dejado sin aplicar las leyes, en fin, ahí lo dice la Constitución, ¿no? Pero no, también una herramienta política, ¿no? Por los dos lados, ¿eh? Ya. Y ahora esto del Tribunal Constitucional, eh, eh,
bueno, es un órgano, como muy bien explicado Oscar, que está en nuestra Constitución y que tenemos que respetarlo. Desde luego es bueno que esté, ¿ah? Es bueno que esté porque, sobre todo con los parlamentarios que tenemos hoy, más vale que haya un órgano por encima solo respecto de la Constitución, ¿no? Y del respeto a la Constitución, no el contenido general o particular de las leyes, pues eso no le corresponde al Tribunal Constitucional, sino que al Congreso. Ahora, sí, yo creo que, como decía Oscar, hay a ver, una imagen, ¿no? De que el Tribunal Constitucional como que tiende a politizarse. Entonces, los votos para allá, los votos para acá. Yo leía en el Mercurio, a ver, no es el de hoy, no, es el de ayer, en que se señalaba de que si hubiera estado la ministra que ahora sube, hubiera votado para el otro lado, ¿no? Entonces, estas normas que había que dirimir se hubieran dirimido para el otro lado. Bueno, y el Mercurio hace, analiza, creo que la tercera también, perspectivas como de orden político al respecto. Yo creo que eso está mal también. El tribunal tiene que ser técnico, absolutamente técnico, y tiene que, como decía Oscar, velar por la constitucionalidad de las leyes, del comportamiento parlamentario, más allá de las tendencias políticas. Entonces, nuestra, no sé, democracia puede ser un poco exagerado, pero nuestro sistema político está haciendo agua. Está haciendo agua porque hay parlamentarios que presentan proyectos para los cuales no tienen facultades, porque la acusación constitucional se ha convertido en una herramienta política distinta a lo que la Constitución señala como herramienta la acusación. Ahora el Tribunal Constitucional en entredicho, porque en fin, si tiene más ministros para este lado o para el otro, malo. ¿Eh? Bueno, es de esperar que esto se vaya revirtiendo, que los señores ministros y ministras de este tribunal se pongan en su lugar por sobre la política y velen por el respeto y la aplicación estricta de la Constitución, que eso es lo que necesitamos. Porque si no, ¿cómo se llama? Es malo, decía Oscar, para la democracia. Mm, No sé si tanto, Ahora una muy pero, breve pero sí es pregunta. malo para Sí, el sistema político. sí, Es malo para el sistema político. sí, exacto. Una muy breve pregunta para ir terminando este tema que también son noticias en desarrollo. Eh, es complejo, de todas maneras, porque es un órgano jurisdiccional, o sea, técnico, pero de materias políticas, porque la Constitución es la gran carta política. Eh, yo creo que en ese sentido es importante que justamente la gente, como lo ven ustedes, o sea, las personas que participan en temas políticos, tengan una posición que le den al tribunal esta tranquilidad que pueda emitir las resoluciones, porque claro, como está, como su origen es político también, puede verse desprestigiado también en algún momento en ese sentido. Eh, ¿Ustedes creen que eso es así, que igual tiene un tinte político que de alguna manera, sobre todo cuando tiene votaciones tan divididas, que al final pueden afectar su trabajo y su desarrollo y la relevante función que tiene en el país y en la democracia? A ver, Bueno, Oscar, desde luego que quiero, perdón, Pero, cuando la votación es muy encontrada, ¿ah? ¿Cuántos son? 10, 5 y 5 y tienen que sí, dirimir, 6, claro que no tiene la misma fuerza que si voy a poner el otro extremo unánime, desde luego, pero bueno, hay que estar a la resolución que se tome. Y en cuanto al origen, yo no sé si hay otras fórmulas, deben haber, ¿eh? Tú muy bien señalabas, 3 el presidente de la República, 3 la Corte Suprema, 2 la Cámara de Diputados, pero con acuerdo del Senado y 2 el Senado solo. Bueno, tiene un origen, excepto los 3 de la Corte, tiene un origen político, pero es que hay otra forma para elegirlo, digamos, no sé. Yo creo que no, porque que el presidente tendrá que nombrar 3 juristas. ¿Ah? Y el otro, el Senado, 2 juristas, pues, y la Cámara proponer 2 juristas. Y la Corte, bueno, 2 abogados constitucionalistas, en fin. Que, digo yo, no veo otra forma. a ver, yo, Oscar. yo- yo creo que se le da a la palabra político o política una connotación negativa per se que yo creo que no es positivo. Lo- que sea político quiere decir que es la representación de fuerzas
en un determinado momento y eso es representativo también del Tribunal Constitucional. La constitución política de la República también dice relación con lo mismo, en función de cuáles son las ideas que nosotros consideramos que deben regir un Estado-nación, ¿cierto? ¿En qué marco nos vamos a mover para la convivencia, ¿cierto?, entre todos los ciudadanos. No, que se le dé una connotación política a la política, perdón, como algo negativo, yo no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, ahora la oposición, ¿cierto?, considera que hay un par de normas que son inconstitucionales y va a llevar esa discusión al Tribunal Constitucional porque se da por entendido que hoy día el gobierno, además de cerrar la puerta, ¿cierto?, a la conversación, eh, tiene los votos para poder aprobar esa ley. ¿Hay que escandalizarse por eso? Yo creo que no, yo creo que no. Ahora, efectivamente, el Tribunal Constitucional va a hacer revisión técnico-jurídico evidente. Ahora, que haga una revisión técnico-jurídica no quiere decir que no existan ciertas ideas detrás, y eso está bien, porque así se construye la sociedad. El tema es que ¿a dónde está mi punto? Que a veces nos escandalizamos por ciertas cuestiones que son de la naturaleza de la democracia nomás, y que está dentro del juego democrático. Y mi crítica es, en el fondo, a decir algunos legisladores que dicen, no importa lo que se vote acá, total, esto lo llevamos al Tribunal Constitucional. Eso no está bien, creo yo, Sí, porque claro. lo que deben hacer ellos es legislar, pero yo no me puedo privar de la discusión, de presentar indicaciones, de tratar de persuadir, ¿cierto?, a los personeros de gobierno para poder llegar a un buen acuerdo, en fin. Entonces yo creo que hay varias cuestiones que, claro, yo sé que esto es muy difícil, sobre todo en la época de la inmediatez que estamos viviendo, que a veces cuesta darle un poquito vuelta a la tuerca, entender un poco más cómo funciona el sistema. Incluso hay ciertas salidas como más bien impopulares cuando se plantean ciertos temas. Yo creo que la política no es algo negativo, es algo necesario. Vivimos en una sociedad, son las formas que hemos encontrado de dirimir los conflictos, y si son las instituciones hoy día las que representan cierto ese sentir, bienvenido sea. Creo que además lo que salva a la democracia son las instituciones, entonces hay que fortalecer las instituciones más que estarlas torpedeando, ¿cierto?, en cada decisión que ellas toman. Perfecto. Bien. ¿Algún comentario breve de 30 Sí, el segundos, punto Francisco? es que, a ver, en este caso Ya, concreto, ponte tú, no, ya llevas 28. lo que Ujú. no puede suceder es que tú lleves el asunto al Tribunal Constitucional porque perdiste por un voto. No, lo tienes que llevar porque estás convencido de que hay una Convencido, inconstitucionalidad. claro, ¿Amiga? estoy de ¿No? acuerdo. Y esa Claro. convicción hoy día existe en la oposición. Bueno, Así, muy sobre bien, todo muy por el bien. tema de la invariabilidad tributaria, que lo hablamos aquí en algún programa, que entiendo que se trabajó, pero son al menos 4 o 5 gobiernos que estarían limitados a poder, Claro. ¿cierto? Depende del monto. De 10 años Depende del a monto, No, ¿cierto? 20. no, Claro. pero es 10 eso. años, Pero Cierras el asunto, cierras el claro, que asunto te con el amarra, gobierno. que te perdón, amarra, por 10 años el caso mínimo y 25, si mal no recuerdo, que es el máximo. ya, mira, en el mejor de los casos son 10 años, en el mejor de los casos son al menos 3 o 4 gobiernos. Eso es lo que está en discusión hoy día. Vamos a dejar amarrado un próximo gobierno. No sabemos qué gobierno viene a todo esto, po. Ni el siguiente ni el subsiguiente, po. Eso no lo sabemos. Eh, ¿Eso lo permite la Constitución? Eso es lo que va a estar en discusión. Bueno, y lo Bien. verá el nuevo Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a pasar, podríamos seguir hablando harto del tema, pero un poco Es para complejo marcar el el tema, es muy entretenido, complejo. pero es complejo, ¿ah? O sea, Así es, y eso y está bien, está bien. Y mm. por eso conversamos sobre esto para que también nosotros mismos y nuestros auditores tengan una perspectiva, porque cada uno tiene su opinión. Oye, salió hace pocos días en la prensa, a mí no me deja más allá de la razón jurídica, que pueden existir y eso se entiende, y que vivimos en un Estado de Derecho. O sea, la gracia del Estado de Derecho es que se supone que existen instituciones, normas y que existen las instancias y que las personas pueden acudir a quien corresponda si siente que sus derechos han sido transgredidos. El grave drama que me tocó verlo y conversarlo en otro programa cuando estaba en otro día yo de lo que fue el incendio de Villa del Mar y en el Olivar específicamente y otras partes de la comuna, con las muertes y con todo lo que significa,
está en una etapa bastante, yo diría sui generis, que es la judicialización. O sea, por una parte el ministerio dijo que efectivamente el Servio había malas construcciones, que no se estaban haciendo, que el avance era malo, lo correspondía, y decidió parar las obras administrativamente y además iniciar la demolición. Pero la empresa, que su perspectiva está en su derecho, determinó y acudió al tribunal, creo que segundo juzgado civil de Valparaíso, y el segundo juzgado que parara esta resolución en términos de que fuera una instancia neutra, por así decir, imparcial, técnica, que dirimiera esto. Y el gobierno, o el ministerio, dado que la mayor parte o mucha gente desechó su convenio con la empresa constructora y con la entidad patrocinante, presentó un recurso ahora de protección, ¿no es cierto?, para que se pueda seguir con este proceso de demolición. Eh, sí, hay que hacerlo, vivimos en Estado de Derecho, pero igual a mí quiero tocar esto porque igual al final son las personas las que se ven perjudicadas, ya sea porque se demora, porque se atrasa o porque no se les construye como corresponde, dependiendo del punto de vista. Lo que a mí me llama la atención es que aparentemente la mayor cantidad de las personas firmó y estaba de acuerdo con la demolición. Un poco quiero en los minutos que nos quedan, que ustedes también, eh, como personas entendidas en derecho, nos den un poco la opinión sobre esta judización del tema del olivar. ¿Quién quiere empezar? ¿Óscar o Francisco? Bueno, Cachipún. oye, a ver, uno piensa que, no hace rapidito, uno piensa que el ministerio no va a andar votando obras por votarlas, o sea, estarán malas nomás, por algo, si para qué va a empezar a votar obras si están bien. Segundo, es lógico que la empresa constructora diga que estaban bien. Esto, ¿no? Es así. Y por tanto hay una tercera, te entendí de lo que explicaste, una tercera instancia que es el juzgado. Y el juzgado da una línea, según te entendí, por el medio. O sea, No, no, llámese un segundo. Sí, experto eso. que lo diga. Eso es. Está O bien, sea, ya. la empresa, claro, y la empresa paró eso. Y ahora el gobierno presentó, el ministerio, un recurso de protección a los habitantes, o sea, a los pobladores, para que puedan seguir con la demolición. Esa es la etapa, por así decirlo. Pero no son los pobladores los que están demoliendo, son el No, no, ministerio. pero la mayor cantidad de pobladores está con el acuerdo, está con el gobierno de hacer la demolición. Bueno, pero eso no, está bien, está bien, está bien. Pero el punto que estamos viendo es que el que está demoliendo es el ministerio, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí. Y la empresa le dijo no. Y el tribunal ahora dice, llamemos a un tercero en discordia, eso es, ¿o no? A un experto que diga si hay que votar o no, eso es, ¿o no? Sí, y después ahora se presentó que hay que considerarlo, este recurso de protección, para que se siga que eso va a la corte, ¿no es cierto? Ese recurso de protección, Para que siga la demolición. para que siga la demolición. Esa es la tercera pata. Bueno, dejemos los tribunales, digo yo. Oscar, Sí, yo creo que acá hay un conflicto mucho más grande en vivienda a nivel regional. El incendio del 2 de febrero del 2024, que ya se van a cumplir 2 años y medio, ¿cierto? Eh, Ha mostrado, yo creo que todas las ineficiencias que puede tener el Estado como aparato. Eh, Hoy día yo creo que, claro, podemos obtener una verdad judicial. Eh, yo no sé si eso soluciona el problema de vivienda, lo digo abiertamente. Hoy día tenemos megatoma en San Antonio, en San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, en toda la región. Y tenemos también el problema de reconstrucción, ¿cierto? Uno de los problemas de reconstrucción que tenemos, el del incendio del 2 de febrero del 2024. Yo no sé si judicializar esto colabora, porque además, si conversamos ahora y decimos, ya, terminado este proceso, vamos a solucionar el problema de vivienda, yo creo que es un poco más profundo el tema, y aquí sí quiero relevar la obra de Carlos Montes como ministro de Vivienda y Urbanismo, que fueron más de 264.000 viviendas construidas en el país. Yo creo que ese es el objetivo, no tener familias, no tener hogares sin techo. Y ese es un problema de nuestra sociedad. Lo que está viviendo hoy día las personas, ¿cierto?, que sufrieron
las consecuencias del incendio, claramente agrava este problema. Y yo, sin querer tener una posición absoluta, yo solamente dejo plantear la pregunta, ¿ayuda a resolver el problema de vivienda en general, judicializar los problemas de vivienda? ¿O vamos a hacernos cargo de una vez, ¿cierto? Para poder avanzar de manera sistemática en una solución habitacional para quienes lo requieren hoy día. Yo dejo abierta la pregunta, entendiendo el conflicto que esto implique, podríamos hablar de todas las derivadas que tiene, ¿cierto? De la imposibilidad generacional hoy día de los sub 40, ¿cierto? De poder acceder a un crédito hipotecario, de los costos del crédito hipotecario, de la crisis económica en la que nos encontramos, que es más difícil aún y más costoso. Por lo tanto, un problema que al parecer se va a ir agravando más que solucionando. Yo lo dejo sobre la mesa y espero además que esto tenga buen resultado, buen término. Agrega, Oscar, que, o sea, sabemos un poco todo lo que tú has mencionado sobre el costo sobre todo para generaciones más jóvenes, de adquirir vivienda. Pero tal como dijo, la idea es tratar de hacer un país de propietarios, dijeron por ahí, y no de arrendatarios. Complejo el tema. Y agrégale que han aumentado en términos relevantes, importantes, los campamentos. O sea, es una realidad que efectivamente se había acotado en Chile hoy día por la migración, entre otras cosas, pero tú hacías mención, la megatoma, o sea, es aberrante. Bien, eh, quedan 60 segundos. Pero Ya, comerciales, yo, comerciales. Francisco, yo, Francisco, Francisco, yo. El ya, próximo martes nos vamos a juntar, ¿no? sí, Y ya va a haber campeón del mundo. sí, ¿Quién? correcto. Mójese. Ya, Francia, Yo también, Francia. Francia, ¿Y Ya usted? vamos los Oscar, tres por Francia, sí, y espero que ya, no sea Argentina, lo dije. ya. Bueno, estamos Ya. llegando a este Vamos a queda verlo el mucho próximo martes si sí, le queda apuntamos. mucho por decir. Son temas complejos muchas veces, que significan muchas variables, difíciles, de distintas perspectivas, pero la posición nuestra es poder conversar con ustedes, llegar a nuestros auditores y tener la perspectiva que también ayuda a tener opinión. Muchas gracias, Francisco y Oscar, y Ya pues, si Dios quiere, luego nos vemos el próximo martes con ya campeón mundial. ya, Un abrazo sí. grande, hasta la Y próxima que no semana. tengamos problemas con la lluvia. No, yo arreglé el Ahí está techo, así que arreglé el techo, en así que. el techo, nos vemos. Listo, chao, chao.